Muy buenos días, amados hermanos de la Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día miércoles 3 de marzo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio, por la responsabilidad de compartir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra, Señor, de acuerdo a la necesidad de mis hermanos, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy vamos a compartir una parábola del joven rico que se encuentra en Mateo 19, desde el 23 al 30, pero esta es la continuación de lo que viene desde el verso 16, ¿no? En el verso 16 que decía: entonces se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Amén. Mucha gente quiere obtener la vida eterna, pero ¿qué es la vida eterna? Jesús dijo, ¿no?, en Juan 11 del 25 al 26: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Si creemos en él, no moriremos eternamente. ¿Qué significa? Que viviremos eternamente, y viviremos eternamente con él. Amén. Entonces, en el verso 17, ¿qué decía? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le preguntó el joven rico: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. O sea, Jesús le estaba dando cuáles eran los requisitos para obtener la vida eterna, que es similar a lo que pasa en Lucas 10, donde un intérprete de la ley se levanta, ¿no?, para probar a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y en esa ocasión Jesús también le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, vemos que en ambos casos, en la parábola del buen samaritano y en esta historia del joven rico, Jesús les responde lo mismo. ¿Quieren heredar la vida eterna? Cumplan los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Amén? Entonces, pero el joven rico, ¿no?, en el verso 20 de Mateo 19, le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y así tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Amén. Entonces, Jesús le estaba pidiendo algo más. Porque Jesús le dice: ya, está bien, has cumplido los mandamientos, pero ¿quieres ser perfecto? Entonces, vemos, ¿no?, que el Señor le hace esta pregunta. Y yo buscaba en la Biblia a quién consideraban perfecto, y encontré en el libro de Job, ¿no?, en el capítulo 1, donde verso 1 dice: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job? Job también era un hombre inmensamente rico. Amén. Pero Job no le interesaba las cosas materiales. Cuando tuvo, adoró a Dios.
Cuando no tuvo, adoró a Dios. ¿Qué dijo en una frase cumbre, no? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Job adoraba a Dios independientemente de la condición de riqueza en la que se encontraba. Y eso mismo le estaba diciendo el Señor Jesús al joven rico. ¿Quieres ser perfecto? Ahí pondríamos, ¿no? Como Job. Entonces, vende tus riquezas y dáselo a los pobres. Amén. Y de ese modo obtendrás tesoros en el cielo, ¿no? En Mateo 6:19, ¿qué dice? No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Jesús le dijo a ese joven rico: está bien, has cumplido los mandamientos, pero ahora ¿quieres tener tesoros en los cielos? Da lo que tienes a los pobres. Amados hermanos, en este tiempo de coronavirus hay muchos hermanos que necesitan el apoyo nuestro. Y no es necesario que tú apoyes a la gente y lo publiques por Facebook, que le cuentes a todo el mundo. No, así no se hace tesoros en el cielo, ¿no? Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Ayuda a la gente, ama a tu prójimo, es parte de cumplir los mandamientos para heredar la vida eterna. Ama a tu prójimo. Amén. Apóyalo. No es suficiente con que le digas voy a orar por ti. Si puedes hacer algo más, hazlo. Hay gente que realmente está pasando mucha necesidad. La enfermedad es muy cara, hermanos. Sostener a una familia en un tiempo que no se puede trabajar, gastar en medicamentos, y si se complica la situación, conseguir un balón de oxígeno y ir a las colas para recargarlo. Todo eso es inversión, hermanos. Entonces no solamente podemos orar, oremos por nuestros hermanos, pero también apoyémoslo de otra manera, con medicinas, alimentos, ¿no? Y también, por supuesto, con nuestras oraciones. Y de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho corrompen. Pero cuando le dijo esto Jesucristo al joven rico, en el verso 22 de Mateo, que dice: al oír el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Qué había pasado? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando la semilla cayó entre espinos, ¿qué significaba? Es cuando era una persona que oía la palabra, pero las preocupaciones de este ciclo y el engaño de las riquezas que hacen, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Muchas veces las riquezas, las preocupaciones, hacen que las personas que se apegan mucho a las riquezas terminen ahogándose y apartándose del cristianismo. Las riquezas no son malas. Lo malo, ¿cuál es? Es el amor a las riquezas. Entonces, en el verso 23 de Mateo 19, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? De cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén. Volvemos a Job, el hombre perfecto, que amaba a Dios independientemente de sus riquezas. En el capítulo 31 de Job escribe unos textos, ¿no? Que dice:
Si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza está en ti. Si me alegré de mis riquezas, de que mis riquezas se multiplicaran y de tener mucho en mi mano, y mi corazón fue engañado en secreto, y mi boca besó mi mano, eso también es maldad digna de juicio, porque habría negado a Dios soberano. Amén. Amados hermanos, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son un excelente siervo, pero es un pésimo amo. Las riquezas pueden servirnos para nosotros extender el reino de los cielos, pero si nosotros nos motivamos por conseguir dinero, por buscar bienes, y todas nuestras acciones giran en torno a esto, estamos siendo siervos del dinero y nos estamos yendo por el otro camino. Hemos escogido las riquezas antes que a Dios. Dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, entre comillas, riquezas, vendrá por añadidura. No te dice busca primero las riquezas y lo demás, ¿no?, que es el reino de los cielos, vendrá. No. Primero es buscar a Dios, es ponerlo en primer lugar. Amén. En el verso 24 de Mateo 19 dice, ¿no? Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Saben qué, hermanos? El problema de los ricos no es creer en Dios. El problema de los ricos, ¿qué es? Es en dejar su pecado. Amén. En 1 Corintios 6 del 9 al 11, ¿qué dice? ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Y acá dice algunos pecados relacionados con las riquezas. No te engañes, no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiénes? Los ladrones, los ávaros, los estafadores. No entrarán en el reino de los cielos aquellos que buscan ganancias ilícitas, aquellos que ponen su mirada en primer lugar en las riquezas. No te engañes, ¿saben? Por eso Jesús decía, ¿no? Es muy difícil que un rico, o yo pondría, ¿no?, que una persona que ha puesto su mirada en las riquezas antes que en Dios, entre en el reino de los cielos. Amén. Y en el 25, ¿no?, sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían: ¡wow! ¿Quién podrá ser salvo? Amén. Y yo les hago esa pregunta, amados hermanos: ¿quién podrá ser salvo? La respuesta está en 1 Corintios 6 del 9 al 11. La respuesta está en Romanos 10 del 9 al 13. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, conclusión, ¿qué serás? Serás salvo. Si crees en Dios, haces lo que Dios ordena. Amén. Si crees en Dios, guardas estos dos mandamientos cumbres: amar a Dios, amar a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no te aferras a las riquezas.
ayudas a tu hermano. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice que todo aquel que cree no será defraudado. Amén. Porque no hay diferencia entre judío, griego, pues es el mismo Señor de todos. Es rico para todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque en el nombre del Señor, ¿qué será? Salvo. Amén. Entonces, mirando en el verso 26 de Mateo 19, entonces mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, en su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa promesa, ¿para quién era? Para los apóstoles. Amén. Tanto Leví que cuando viene Jesús le dijo: sígueme. ¿Qué hizo? Dejó los impuestos y lo siguió. Cuando lo vio a Pedro, ¿qué le dijo? Sígueme. Y Pedro dejó la barca, las redes, y lo siguió. Y así cada uno de sus discípulos. Pero en el 29 hay una promesa para nosotros que dice: y cualquiera. Está hablando de los discípulos no solamente de esa época, sino en todos los tiempos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre o madre, mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará además la vida eterna. Amén. En otra versión dice: recibirá 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además la vida eterna. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Quien deja algo por Dios, Dios no es deudor, Dios es justo, Dios es fiel y recompensa, es galardonador a los que le buscan. Amén. Y así hayas dejado algo por amor al nombre de Dios, tiene recompensa. Si no es acá en la tierra, ahí en los cielos. Pero ¿saben qué, hermanos? A nosotros no nos motiva la recompensa. A nosotros nos motiva el amor a Dios. Si nosotros hacemos algo, no es por interés. No debemos de hacerlo por interés. Debemos de hacerlo porque amamos a Dios profundamente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de la Biblia nos explica, Señor, lo que debemos ser para ser salvos y cómo debemos de hacer tesoros en los cielos. En este tiempo de pandemia, Señor, ayúdanos a desprendernos, a ayudar al hermano caído, Señor, a colaborar, mi Dios. Ayúdanos, Padre, no a aferrarnos a los bienes materiales, Señor, sino como hijos de Dios mostrar tu amor y tu misericordia. Bendito sea tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén.